7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a dar la bienvenida en el marco de estas campañas políticas rumbo a las próximas elecciones nacionales al candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, el PDC. Estamos hablando del candidato Chi Hyun-chung, quien nos acompaña en esta mañana. Candidato Hyun, gracias por estar con nosotros en Levántate Bolivia. Entiendo que presentar una campaña política en tan solo pocos minutos es una misión imposible, pero vamos a intentar sacarle algunas preguntas a través, o más bien obtener algunas respuestas a través de algunas preguntas a su candidatura. La primera, ¿quiénes acompañan, quiénes asesoran al candidato Hyun en esta campaña? ¿Por qué pensar que usted puede sentarse en la silla presidencial aparte de un equipo consolidado para manejar temas de salud y temas de economía? ¿A quiénes ha elegido? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días a toda la audiencia. Quienes me acompañan y quienes me asesora son equipo. Tenemos el comité político y también tenemos ese comité de campaña que me asesora. Y si es que entramos a la consolidación, el equipo significa que ya venimos preparando desde hace un año y más, cabalmente haciendo análisis de la necesidad del pueblo boliviano y con las propuestas en la mano. Así que estamos bastante maduros y obviamente para enfrentar la necesidad de la salud y de economía y educación, bueno, dentro de lo que es el contexto para el desarrollo del país hacia el primer mundo. Candidato Hyun, le hacía esta consulta porque indudablemente su candidatura ha venido respaldada por el ambiente religioso al cual usted pertenece, pero la sigla política en algunas situaciones, el 2019 y en este 2020, han hecho presión para que usted tenga algún lineamiento político o el asesoramiento, y quienes van a trabajar de manera conjunta con el posible gobierno que usted propone son directamente de un entorno cercano, no político. El entorno que me apoya, entorno cristiano, sigue en vigencia, solamente que lo que es el entorno religioso marcado, como decir evangélico o que sea católico, eso sí se ha aplascado, pero sí se ha levantado lo que es el apego de lo que es el mismo pueblo, por el hecho de que yo no estoy marcando específicamente que yo sea el representante de la iglesia, sino de la cristiandad, de lo que es el valores morales y de la honestidad y de la transparencia que necesita el país. Estamos conversando con Chi Hyun-chung, candidato a la presidencia por el partido Frente para la Victoria. Candidato Hyun, usted ha tenido varios encuentros a través de declaraciones que la sociedad o algunos fragmentos de la sociedad han visto bastante impactantes. Voy a tocar simplemente algunos. Recién hace algunos días hablaba de Oruro, hablaba de la situación del tema del aborto, hablaba del machismo. Son esos factores que a veces impactan en la sociedad. ¿Cómo ha capitalizado o cómo ha recibido su candidatura este tipo de posiciones tan estrictas y en algún caso tan erráticas? Sí, en realidad son confusiones, ¿no?, mediáticas que le ha provocado. En realidad no soy machista, tampoco feminista, sino promuevo lo que es el valor bíblico, donde cada varón tiene una función que es diferente a lo que es función de la mujer en la casa, y de misma manera lo que es el impacto social de varón y mujer, cívicamente somos iguales, ¿no? Pero en realidad soy conservador, pero sí, no se comparte algunas ideologías de género, como también movimientos sociales del siglo XXI de su brazo de comunismo. Así que caso de Oruro, más bien ha sido aclarado de que sí es una amonestación hacia la alcaldía y a la gobernación, y a la vez es el compromiso de trabajo para que Oruro se transforme en una ciudad turística internacional, y vamos a fomentar el folclore orureño que se encuentra entre medio de esos lugares de Uyuni y como también zona de Copacabana y Titicaca, donde vamos a fomentar nuestro turismo internacional. Así que estamos en eso.
No soy feminista, tampoco machista, soy conservador, dice Chi Hyun Chung. Vamos a temas puntuales. 10% para la salud. ¿Es esto posible, candidato? ¿Es esto real? ¿Está en el marco de su propuesta hablar de por lo menos 10% o más? Sí, 10% de lo que pidió el gobierno de Áñez, más bien yo estoy pensando subir a 15% y de misma manera bajar nuestra cobranza de impuesto de IVA a 5%, incluso universalización de las facturas y federalismo, lo cual el 70% de lo que genere en el departamento, que se quede en el mismo departamento. Así de esa manera, universalización de la factura, de donde todas las facturas va a tener su validez para su propio descargo impositivo, y además gestionar lo que es la producción nacional, un proteccionismo del mercado, le va a favorecer hartísimo lo que es la activación económica del país. Es importante de que nosotros luchemos contra la crisis económica. A ver, nos dice el candidato Hyun, 15% para la salud, por lo menos rebaja de impuestos. ¿Cómo entender cuando, candidato, la crisis mundial después de la pandemia, se habla de que el impacto ya se está sintiendo en algunos lugares? Y es más, Bolivia va a tener un déficit económico muy alto. ¿Cómo entender que esta balanza pueda sostenerse si usted habla de ese monto de inversión? Sí, cuando nosotros disminuimos los gastos innecesarios, como de misma manera en nuestro pago a la AFP, en nuestro pago a la caja de salud obligatoria, de esa misma manera también lo activamos nuestro 20%, y como disminuir el impuesto también lo activamos otro 10%. De esa manera se aplica el gobierno, pero el pueblo va a tener la circulante, y los inversionistas y los pequeñas y medianas empresas no va a estar despidiendo los funcionarios, más bien le da opción de que ellos puedan contratar más gente, porque el Estado, el ofrecimiento de trabajo por parte del Estado es limitado, mientras la población, la economía activa, incluso la parte informal, que es 70%, y que es privado, que son también un gran porcentaje en comparación a lo que es el Estado. Entonces va a haber movimiento económico, y otro lado que tenemos que gestionar nuestra auditoría a las empresas petroleras como yacimientos, lo cual un 90% de ellos son por parte de los transnacionales, que está prácticamente injustificadamente está siendo beneficiados solamente ellos y no en favor de Bolivia. Así que con una buena auditoría de la activación minera y de misma manera de la petrolera, tranquilamente Bolivia podemos activarla. Además, que también tenemos muchísimos otros recursos, madereras, forestales, como de misma manera nuestros recursos propios que podemos gestionar por parte de la piscicultura, parte de la ganadería. Tenemos nosotros potenciales que podemos explotarla. Candidato Hyun, ¿cómo entender que usted pretenda sentarse en una silla presidencial de un país que va a enfrentar duros problemas económicos? El PIB va a reducir, el desempleo va a aumentar, los mercados internacionales no están estables, más bien apuntan a números rojos. ¿Es tentador para un candidato sentarse en una silla de un país con esos problemas? Una vez que nosotros lo liberemos, la cuarentena total que está prácticamente intimidando la población, económicamente disminuido, y encima con confinamiento, hace que nuestra economía se vaya al piso. Pero una vez que nosotros empecemos a liberar lo que es la cuarentena total, va a haber un resurgimiento económico, que no hay que pensarle así tan pésimamente, sino existe posibilidad. Existen países que abrió la frontera, yo estoy pensando abrir la frontera boliviana lo más pronto posible. Una vez que nosotros lleguemos a un vínculo, imagínense el caso de Estados Unidos, nunca lo cerró la frontera, y de misma manera países nórdicos de Europa no lo cerró, y por lo tanto su economía de ellos no han afectado tanto como de misma manera el caso de Corea del Sur. Entonces, incluso la misma China, que gestionó, digamos, problema de
del mismo de coronavirus, nunca fue confinado mismo a China, sino a algunas ciudades de ella nada más. Entonces es importante que nosotros activemos la economía interna y como también nuestras relaciones internacionales y activar nuestros negocios internacionales. De misma manera, hay que empezar a ampliar nuestras fronteras de negocio y invitar a los inversionistas internacionales para que puedan hacer más cantidad de pozos petroleros. De esa manera vamos a empezar a dar más cantidad de trabajo y ampliar nuestra carga horaria de los de escolar, la parte de 5 horas y que podemos ampliarla a 8 horas. De esa manera también facilitamos a las madres y a los activación de nuestros padres solteros, que ellos puedan tener un trabajo eficiente y los niñeras se disminuya y ellos también van a empezar a producir activamente en mano de obra. Así que una vez que nosotros lo gestionemos, inversionistas internacionales, la parte minera y petrolera lo recalcamos, lo llamamos yacimiento, y con la auditoría va a alcanzar la plata para el pueblo boliviano. Candidato Hyun, en el marco de las próximas elecciones, las encuestas hablan de que nadie lograría una mayoría absoluta. Tratando de usar ese escenario, van a tener que haber alianzas. Y en el marco de esas alianzas, quiero conceptos suyos del movimiento al socialismo y Luis Arce en primer lugar. ¿Qué significa para usted y su candidatura el movimiento al socialismo y Luis Arce? ¿Es un posible aliado? Sigla más debe desaparecer, por eso estamos en la espera de que el Tribunal Supremo Electoral pronuncie al respecto para que no participe Luis Arce y Sigla más. Entonces ya no habría necesidad de mencionar o preocuparse si tiene que aliar los partidos opositores del MAS. Pero sí es evidente de que existen partidos que son pseudo opositores del MAS, que nos traen la confusión, pero partiendo de su estado ideológicamente que son similares, que en realidad simplemente por oponer al MAS y decir de que ellos son diferentes, no es coherente su posición. Entonces estamos en esta lucha para que existen algunas siglas, como decir MAS, como también Comunidad Ciudadana, como de misma manera por parte de Camacho, desde mi óptica, ellos también tienen que declinarse si se trata de declinar. ¿Usted haría alianza con Comunidad Ciudadana llegada la posibilidad del próximo gobierno o con la agrupación Creemos de Camacho? No corresponde hablar de la alianza con ellos en este contexto, digamos, antes de la elección, por el hecho de que el tiempo de la alianza ya el término ya se ha pasado, porque electoralmente ante la ley ya fueron el tiempo que correspondía a sus alianzas. En este tiempo lo que se puede hablar si es que declina o no se declina. Entonces yo lo tengo el argumento donde Comunidad Ciudadana gestionó incendio de órgano electoral el año pasado, hizo daño al Estado, por lo tanto no corresponde ello participar según la ley electoral. El partido, la persona que gestione el daño, entonces debe ser sancionado. Lo mismo que hoy día de hoy, lo que estamos hablando de fraude electoral del Sigla más del año pasado y su gestión de sedición donde murió, ¿no?, más de 50 personas el año pasado en el conflicto de Sencata-Sacaba, y de este año por su bloqueo por parte del MAS, el terrorismo que se causó, crimen de guerra que se causó. Entonces esa sigla debe ser sancionada. Y de misma manera, caso de Camacho, él también ha gestionado el golpe de Estado del año pasado, por lo tanto no corresponde participar en esta elección. Entonces yo digo que hagámosle prevalecer el imperio de la ley. Entonces cuando prevalece la justicia, entonces también de misma manera va a haber la paz y el equilibrio en el país. Le agradecemos al candidato por Frente para la Victoria que estuvo con nosotros en Levántate Bolivia, tratando de manera sucinta de explicar por qué deben votar por Chi Hyun-Chung. Candidato, muchísimas gracias. La mejor de la suerte para la selección. Muchísimas gracias. Que tenga buen día a todos.